Soy Gerardo Herrera, director de comunicación de Rismatics. Estamos aquí en la 14ª edición de la Risk Management Training Conference y tenemos el gusto y el honor de tener con nosotros a Ramón Cabrera. Ramón, si eres tan amable de presentarte para nuestra audiencia. Hola, mucho gusto. Soy Ramón Cabrera, soy socio director de Spetzen, firma especializada en temas de prevención de lavado de dinero, delitos fiscales y financieros. Ramón, pues vaya, delitos fiscales, delitos financieros, muchas cuestiones que han estado en los medios y continuamente en los medios, incluso envueltos en cuestiones de geopolítica, etcétera, todo eso. ¿Cuál es el estatus actual de la delincuencia fiscal, de la delincuencia financiera? Bueno, yo creo que estamos enfrentando, justo como lo dices, un gran reto global desde el momento en el que tenemos, por ejemplo, dos grandes visiones sobre un mismo fenómeno. En el tema, por ejemplo, del lavado de dinero para México, para la autoridad mexicana, estás enfrentando el combate al lavado de dinero que es producto de la actividad criminal de las organizaciones criminales. Sin embargo, con la clasificación que ha hecho Estados Unidos de los grupos criminales como organizaciones terroristas, esto tiene un giro totalmente diferente, porque no solamente es la semántica lo que cambia, es todo el régimen jurídico y legal que implica uno y otro delito. En ese sentido, mientras que la prevención del lavado de dinero o el lavado de dinero se debe de enfocar hacia el origen ilícito del recurso, en el tema del terrorismo, el problema es el financiamiento al terrorismo. Y entonces donde tienes que tener la atención, el foco, es sobre el destino de los recursos. En consecuencia, son dos modelos totalmente diferentes, totalmente excluyentes, porque uno mira al origen y otro al destino. Es como tener ojos atrás y adelante. Y en ese sentido, el problema es que cómo vas a hacer para compaginar la forma en la que se está visualizando la criminalidad de este ilícito. Si lo vas a ver únicamente con una óptica local o lo vas a ver con una óptica global. Si lo ves con la óptica global, nos falta mucho por hacer. Si lo ves con la óptica local, entonces estamos trabajando, tenemos un marco regulatorio eficaz, pero lo que nos ha faltado de todo el tiempo que hemos sido, por ejemplo, sujetos de evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, es en el tema de cumplimiento. Ahí donde tenemos que aterrizar en casos concretos, en sentencias, en procesados, en recuperación de activos, ahí es donde estamos fallos. Lo que es marco normativo, básicamente México ha cumplido desde el 2012. Pero repito, el problema es que si nos concentramos desde el enfoque desde los Estados Unidos, el tema es financiamiento al terrorismo, porque ellos están considerando ya a nuestras organizaciones criminales como terroristas. Y esa diferencia de visión puede generar conflictos importantes, porque primera genera confusión entre los destinatarios de la regulación. Y por el otro lado, no tenemos un marco normativo que nos permita reaccionar al fenómeno del financiamiento al terrorismo de manera eficiente. Que sobre ese punto, porque creo que hay ahí cierta confusión sobre el alcance de esta denominación de organizaciones terroristas. Corrígeme si estoy equivocado. Si yo le hago una campaña de marketing digital a una empresa que me solicita una campaña y resultó que esta empresa es una de muchas empresas que uno de estos grupos criminales utiliza como frente o como cover, ¿significa que yo puedo ser asociado de alguna manera a este financiamiento al terrorismo? Claro que sí, porque el financiamiento al terrorismo es una de las expresiones más amplias de la criminalidad. Y no solamente está enfocado al dinero, está también enfocado a la prestación de servicios de apoyo. Entonces pueden ser recursos materiales o recursos financieros los que puedan estar ayudando, apoyando a una causa criminal, en este caso una causa terrorista. Y en ese sentido, la mecánica de cómo está construido el tema del financiamiento al terrorismo desde la normativa norteamericana es de que este se combate a partir del destino del recurso. O sea, ¿de dónde viene el recurso? Puede ser un recurso totalmente lícito, legal. Te voy a poner un ejemplo muy, muy, muy claro. Tú en noviembre del año pasado ibas a una agencia de coches en una ciudad de algún estado norteño, propiedad de algunas figuras criminales, y comprabas un vehículo. Esa acción de tu dinero, de tu trabajo normal, lícito todo. Esa acción no implicaba ningún delito, no obstante que el dueño de la agencia fuese un criminal, porque el origen del dinero es lícito, va a un fin lícito y se acabó. No hay ni siquiera lavado de dinero. Pero, ¿qué ocurre a partir de febrero 20, que empieza todo el proceso de designación y ya
al mes siguiente que ya quedan designadas las organizaciones criminales. Tú vas y vuelves a comprar un mismo vehículo en esa agencia y ya puedes estar metido en un tema de financiamiento al terrorismo, porque le estás haciendo llegar recursos a una persona que es parte de una estructura criminal considerada como terrorista. Entonces, ese cambio de estatus legal, que no es semántico, puede llevarte a que en un supuesto no estés cometiendo ningún tipo de ilícito y en otro te coloquen en una situación de riesgo, donde ya tengas que dar explicaciones y sobre todo hay una reversión de la carga de la prueba donde tú tendrás que acreditarle, en este caso a la autoridad americana, de que hiciste todo lo necesario para saber que no estabas interactuando con un terrorista y tienes que generar la evidencia. Entonces son dos modelos totalmente diferentes, altamente complejos. Obviamente suena de pronto como un caso extremo. Pero recordemos que toda la construcción de la normatividad y de combate al financiamiento al terrorismo se hace enfocado hacia una región muy particular del planeta, con muy poca transaccibilidad en cuestión a qué tipo de operaciones se pueden realizar, prácticamente de industria petrolera, a prácticamente 2, 3 bancos que tienen las capacidades de interactuar entre Medio Oriente y el resto del sistema financiero global. Entonces puedes tener mucho enfoque y puedes tener totalmente aislado. El problema viene cuando esto se hace con una de las economías que mayor vinculación tienen con el sistema norteamericano, con el sistema financiero norteamericano, y que prácticamente son millones de operaciones por día, ¿no? Y la interrelación que hay de capital en empresas mexicanas que ponen en situación de riesgo a estas empresas. Vamos a los retailers. Los retailers hoy tendrán que tener triplemente cuidado porque donde anden comprando, por ejemplo, aguacates y no logren identificar que están, digamos, vacunados esos aguacateros, esa asociación de aguacateros, ese ejido que está vendiendo, comercializándoles el aguacate y están infiltrados esas organizaciones por crimen organizado de los considerados terroristas por Estados Unidos, ese retailer, normalmente son cadenas norteamericanas, van a tener que dejar de consumir ese tipo de productos. Y el punto es que se hizo esta declaración sin ver o sin querer a tener el análisis suficiente del impacto que iba a tener. Y esto conlleva a estas complicaciones en la vida real. Tienes un marco legislativo, marco normativo que no responde a las necesidades tan particulares de la relación comercial México-Estados Unidos, la relación financiera México-Estados Unidos, y sin embargo, bueno, ese es el marco legal. Tendrán que hacer, o entiendo yo, un ajuste a esa normatividad, a ese tratamiento de esto que yo llamo neoterrorismo, porque no es el terrorismo tradicional, es un neoterrorismo, y habrá que tener una nueva legislación enfocada a esto. Y aquí vemos, por ejemplo, cuestiones que pueden chocar, ¿no? La tradición de Estados Unidos de decir, yo no negocio con terroristas, y de repente resulta que sí están negociando con terroristas mexicanos, con estos neoterroristas. Entonces, tendrá que venir un ajuste muy importante para hacer una distinción entre lo que es el terrorismo tradicional de este neoterrorismo. Pero en tanto eso no ocurra, hay muchísimo espacio para poder estar incurriendo en una serie de actividades que te pueden poner en alto riesgo. Vaya, es una arena movediza para las corporaciones e incluso para las personas físicas. Claro que sí, literalmente eso es, porque hoy no tenemos un marco que responda realmente a nuestra realidad económica, comercial, financiera. Tenemos un marco extremadamente rígido que no se diseñó para este nuevo entorno. Y si a eso todavía le añadimos todos los demás factores, donde también hay una inestabilidad económica, hay una inestabilidad comercial, tenemos aranceles un día sí, un día no, un día nos los suben, otro día nos los bajan. O sea, toda esa incertidumbre que tenemos nos está generando esta incertidumbre en lo que también son los esquemas de compliance, los esquemas de protección que debe tener cada una de las empresas. Y repito, y todavía se agrava más cuando tenemos dos autoridades que están abordando un mismo tema de una manera muy diferente. Y entonces tenemos ese doble mensaje, me cuido de la autoridad mexicana o me cuido de la autoridad americana. Y ahora, yo aquí en México digo, este tema me impacta a mí en México si es una decisión norteamericana, soberana, como dice la presidenta, que solamente es un tema de Estados Unidos. La realidad es que no, porque el comercio
es global. El comercio nos conlleva a tener una vinculación con los Estados Unidos y los efectos de esa norma, por el tamaño, por el poder que tienen, por la como compenetración, pues ya lo estamos viendo en resultados tan concretos como estas acusaciones que hubo en contra de estos dos bancos y esta casa de bolsa, que si ves el volumen de operaciones por el que los están involucrando, es un volumen realmente insignificante. Estamos hablando de unos cuantos, 20, 30 millones de dólares, que para los volúmenes de operación y para los tamaños de operaciones que hay, son prácticamente nada, ¿no? Ok, y ahora platícanos, ¿cómo IA, toda esta nueva tecnología, contribuye a mejorar esto, empeorar esto, hacerlo más complicado? Pues ahora sí que tenemos que partir de entender lo que es la inteligencia artificial. Y eso nos está generando un mundo alternativo totalmente distinto de aquel que conocemos. Nosotros estábamos muy hechos, los sistemas legales estaban hechos para operar en un territorio físico, con personas físicas, con dinero físico, y de pronto de un día para otro estamos moviéndonos a un mundo cibernético donde ese espacio virtual ya empiezan a interactuar gente que no tiene ya una presencia en específico, que puedes tener 3 o 4, puedes tener ya el don de la ubicuidad. O sea, uno de los temas importantes del ciberespacio es ese, que con un mismo clic estamos interactuando en 5 o 6 jurisdicciones diferentes. Estamos haciendo una compra en China a una empresa eh, inglesa, pero el pago lo estamos haciendo con una tarjeta mexicana, a un banco holandés, y al final del día el producto va a salir de Turquía, que es de donde se está produciendo. O sea, todo eso que puede confluir con un solo clic, eso ya nos conlleva a cómo vamos a organizar, qué ley es la aplicable, qué autoridad es la competente para combatir un fenómeno de esta naturaleza. Y dos, qué tipo de pruebas, qué tipo de elementos vamos a tener que tener para poder identificar el lugar, a las personas que están detrás de esto. Y luego con todos los temas de robo de identidad, de usurpación, de creación de nuevas identidades a partir de la inteligencia artificial, bueno, pues esto nos conlleva a un reto. Cuando vemos estamos apenas despertando a las capacidades de esta nueva inteligencia artificial que ya logran burlar esquemas, por ejemplo, de identidad. Ya han pasado muchos esquemas donde han burlado los instrumentos, las herramientas de identificación de identidad, y han pasado con videos, con huellas dactilares, lecturas de iris, y ya te están falsificando, te están duplicando una identidad. Entonces, eso también te lleva. ¿Contra quién combates? De pronto estás combatiendo contra fantasmas, ¿no? Contra estos molinos de viento de Quijote. Okay. Pero en el mundo virtual, donde todavía es más complejo, porque te repito, ¿qué autoridad es la competente? ¿Ante quién vas a denunciar? ¿Cuál va a ser la autoridad que tenga estas capacidades de acción, de investigación a nivel global, en 4, 5, 6 lugares? ¿Y qué tanto tiene que implicar una operación que justifique el que se mueva todo el planeta para ir a perseguir a una organización? Que además, el día que llegues, seguramente ya actualmente se movió. Ok. Dime finalmente, ¿cómo crees que eventos como este, como la Risk Management, que es un evento de reunión del sector financiero, de actualización, de capacitación de las últimas tendencias, la mesa en la que vas a participar, cómo crees que estas actividades contribuyen a una mayor conciencia y profesionalización del sector con respecto a estos riesgos? Primero que nada, el tema de hacer conciencia, de saber que estamos frente a fenómenos cada vez más complejos, cada vez más retadores para quienes nos dedicamos a este tipo de temas, y en la medida en que se genere, cuando menos, la conciencia, vamos a empezar a tener la capacidad de compartir experiencias, vamos a tener capacidad para imaginarnos hacia dónde nos tenemos que mover. Porque recordemos, la parte criminal todos los días está ideando nuevas maneras de cómo burlarnos. Y por el otro lado, nosotros tenemos que estar imaginando qué es lo que se pueden estar ellos imaginando. No solamente ser reactivos frente al hecho concreto que ya pasó, sino hacia dónde se van a mover. Porque si hoy por hoy, como están prácticamente todos los modelos, que son modelos reactivos, estamos atendiendo a lo que ya nos pasó, a la experiencia previa, estamos siempre pasos atrás de la delincuencia. Entonces tenemos que ser, sí, reactivos,
pero también tenemos que tener una actitud proactiva que nos lleve a imaginar, a idear cómo es por dónde va a venir el siguiente golpe. Y ahorita, por ejemplo, que se nos vienen temas todavía adicionales con esto de la computación cuántica, que hacen operaciones que tomaban meses o años a las megacomputadoras, estas supercomputadoras, les tomaban meses o años, ahora esto te lo hacen en segundos. Entonces, todos los modelos de generación de passwords, ahora sí que todo lo que teníamos de defensa van a poder ser identificados y desarmados y vulnerados en cosa de segundos, ¿no? Entonces, estos son nuevos retos, son los retos con los que tenemos que estar. No nos queda simplemente quejarnos. Este es el escenario. Esto no se va a parar por el tema de la criminalidad. Esto va a avanzar y va a avanzar cada vez más rápido. Y en cuanto tengamos estas nuevas capacidades de cómputo, seguramente lo que estamos platicando ahorita va a ser como si estuviéramos platicando de cómo hacemos fuego dentro de cosa de nada, ¿no? Ok, pues Ramón, se ve que da para una interesante discusión que seguramente continuaremos en años por venir. Te agradezco por tus pensamientos, por tus perspectivas y las preguntas que nos dejas. De hecho, creo que nos dejas un poco nerviosos, ¿sí? Sobre los peligros que hay y sobre las connotaciones que hay de toda esta regulación que la mayor parte de las personas no entiende. Así es. Y que desgraciadamente también es muy cara. Y entonces el ROI que tienes que aplicar, dices, le invierto y va a ser un ROI positivo o negativo. Claro, cuando ya te enfrentas el problema, enfrentas una acusación de corte de financiamiento a terrorismo en Estados Unidos, cualquier dinero que hayas gastado va a estar más que justificado. Y cualquier dinero que hayas admitido va a ser tremendamente potencializado en los gastos que te va a implicar. Ha sido esta con la conversación con Ramón Cabrera sobre los riesgos de la ciberseguridad y de los delitos fiscales en los tiempos de Trump y de la inteligencia artificial. Muchas gracias.